Hola, buenas tardes. Ha sido una partida un poco terremoteada con pana y todo tipo de cosas, así que disculpen la demora a los expositores y a la audiencia, pero les damos la bienvenida al ciclo de segunda número 4 de este semestre. Como todos saben, vamos a trabajar sobre el tema tránsito durante este semestre y cada una de las presentaciones lo aborda básicamente desde sus propias disciplinas. Así que los expositores van a contar un poco lo que están haciendo y nosotros vamos a tratar de finalmente, al cerrar la sesión, de tratar de encontrar vínculos y de generar tramas entre nuestros trabajos al interior de la facultad. Hoy día van a presentar 3 equipos en realidad, porque el primer expositor es Cristian Jiménez, quien se encuentra acá sentado ya al lado mío. Cristian Jiménez es el director de la Escuela de Creación Audiovisual, cineasta. Yo debería agarrar esto para poder hacer bien la presentación y no saltarme ningún detalle. Posee una maestría de Sociología de la Universidad de Londres. Ha dirigido largometrajes de ficción en una academia de nuestra facultad y nos va a contar un poco de su trabajo. Posteriormente, si no me equivoco, va a ir el equipo de las 2 diseñadoras, donde está Camila Hernández y Daniela Winkler, que nos van a contar un poco sobre su quehacer también, su respectivo currículum. Me lo voy a saltar y después ellas pueden introducir un poco lo que hacen, ¿cierto? Y finalmente va a cerrar la presentación Rodrigo Marín, que también es de la Escuela de Creación Audiovisual. Así que creo que vamos a tener una jornada súper entretenida de en adelante y de abajo del escenario, y dejo que se hagan las 3 presentaciones una detrás de la otra y después conversamos. Muchas gracias. Súper. Gracias por esa presentación, Carolina. No sé si necesitamos el micrófono. Me imagino que es para ustedes, pero creo que se escucha bien. Sí. No le podemos subir más a la sala. A ver, yo voy a hablar de un proyecto que es un largometraje de ficción en el cual he estado trabajando harto tiempo. Ha sido un proyecto mañoso, por decirlo de alguna forma, y que tiene que ver mucho con el marco, con la idea de tránsito, porque de partida es un proyecto que se llama Evasión, y evasión es un tránsito. O sea, de hecho, es un proyecto que en términos formales lo más fundamental es el movimiento, porque evasión siempre involucra un movimiento, involucra ir de un punto A a B, involucra una coreografía, involucra un desplazamiento. A ver, voy a poner mis laminitas. Y básicamente voy a mostrar un video, como con una maqueta audiovisual que se hizo en un momento para tratar de ilustrar en qué consiste el proyecto, cortita, que dura 3 minutos y medio. Voy a contar 2 o 3 cosas acerca del proceso y voy a contar un poco algunas cosas de producción que también creo que son elocuentes acerca de lo que significa hacer un proyecto de este tipo y tratar de hacerlo de la manera que lo he estado tratando de hacer. El video que acaban de ver es una maqueta audiovisual, por así decirlo. O sea, es un video que tiene como función dar a conocer cuáles son las ideas formales que están detrás de un proyecto antes de que se haga. Y en este caso, nosotros decidimos hacer un animatic, que en el fondo es como un storyboard con una ligera animación, pensando en que para poder contar lo que el proyecto tenía que contar, en términos de producción era hacer algo como con acción real, con live action, y hacer una cuestión que iba a ser demasiado caro, ¿cachai? Entonces en ese sentido decidimos hacerlo así. Y esto es algo que el Fondo Audiovisual exige para poder presentarse a los concursos, digamos. Entonces, por ejemplo, el año pasado ganamos el Fondo Audiovisual y presentamos este video como para darle una noción al jurado de cuáles son los valores audiovisuales detrás del proyecto. Y obviamente explicando, como poniendo como muy grande, unas letras muy grandes, como no es animación, pero se justifica usar un animatic por estas razones, que es algo que también se hace muchas veces en publicidad. Como les decía, este es un proyecto que yo llevo harto tiempo trabajando, y creo que una de las cosas más importantes pasaron el primer día, que fui con Manuel Infante, que fue mi co-guionista. Fuimos a hablar con una persona que
que fue un combatiente, un frentista, un integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que participó en 1000 acciones y que se convirtió en nuestro principal informante. Y el primer día que lo fuimos a ver, esta persona nos dijo lo siguiente, nos dijo: yo tengo un problema con ustedes. Y nos dijo: yo tengo un problema con ustedes porque a nosotros, ustedes, que éramos como la literatura, el cine, la prensa, los pintores, ustedes nos despolitizan. Eso fue lo primero, así nos sentamos y lo primero que dijeron fue eso: ustedes nos despolitizan. Ustedes usan nuestra historia para generar unas especies como de sagas, de coraje, y gente... Y me empezó a hacer como una lista de todo lo que era despolitizar. Convertirlo en un tema judicial, convertirlo en violación de los derechos humanos, convertirlo en gente valiente, convertirlo en gente que vengaba a sus padres, todo menos política. Dicen, nosotros lo que hemos hecho siempre es política. Y todas estas otras maneras en que nos pintan nos despolitizan, hasta Informe Especial nos despolitiza. Entonces salimos de esa primera reunión con Manuela diciendo: ¿cómo contamos esta historia de modo que eso no ocurra? ¿Cómo enfrentamos lo que nos interesaba sin despolitizar? Y eso nos condujo a pensar: más bien vamos a hacer una película que se trate de despolitizar o de no despolitizar. Y por eso, en vez de simplemente contar una historia del frente o algún episodio, dijimos: vamos a contar una historia donde el conflicto tenga que ver con cómo se cuenta la historia. Y eso nos condujo a... voy a ir mostrando algunas láminas. Nos condujo a un guión que, por así decirlo, no voy a contar toda la historia, pero por así decirlo, tiene dos premisas teóricas. La primera es que, por así decirlo, en el pasado está lo que ocurrió y en el futuro está el cine. Digamos que esa es como la relación temporal. En el pasado están los hechos y en el futuro está el cine. Entonces, la película tiene dos premisas. La primera premisa es que el pasado reescribe el futuro o reescribe el cine. ¿Qué significa eso? Que si pasan cosas en el pasado o hay cambio en el pasado, eso afecta lo que ocurre en el futuro y lo que ocurre en el cine. Esa es la primera premisa. El pasado reescribe el futuro. O sea que si vamos al pasado y hacemos un cambio, el futuro cambió, el cine cambió. Y la segunda premisa es: el cine reescribe el pasado. O sea, el futuro reescribe el pasado. O sea, el rol del cine frente a una historia, sobre todo cuando hay una gran historia y una historia como esta, donde eventualmente la manera en que los hechos terminan siendo puestos en orden define cuestiones que son importantes, en el futuro va a haber una lucha para organizar esa historia. Que es básicamente la pista que este tipo nos dijo el primer día, cuando nos dijo: ustedes nos despolitizan. Nosotros en el futuro, su historia en el pasado. Básicamente, muy resumidamente, es un autor norteamericano que llega a Chile a actuar en una película que narra hechos del pasado. Y al mismo tiempo ocurre que hechos del pasado influyen sobre lo que está pasando en la película, pero también en un punto empieza a pasar lo contrario. La película transcurre solamente en 4 sets. La cárcel, obviamente. Y en la medida en que en el pasado, en el futuro, digamos, empieza a contarse un poco más el mundo en que estamos, empezamos a entender que estamos en un mundo retrofuturista. Estamos en un Santiago que es Santiago de ahora y no es Santiago de ahora al mismo tiempo. Este, por ejemplo, es otro de los elementos con que trabajamos para poder dar cuenta de las intenciones visuales del proyecto sin necesidad de ponerse a grabar, porque en fondo grabar esto podría ser bastante complejo, digamos, en la etapa en que todavía nos encontramos. A pesar de que ya no ganamos el fondo audiovisual y que hay 250 millones, igual es muy poquita plata todavía en relación a lo que tenemos que llegar a necesitar para hacer la película. Este es otro de los sets, o sea, es la cárcel, las autopistas,
la casa del combatiente, que también es una casa que está en el pasado, pero que tiene esta característica retrofuturista. Por así decirlo, en la medida en que la película avanza, vamos a empezar a descubrir que los personajes que están en el futuro, más que solamente recordando lo que ocurrió, son también la proyección mental de personas que están en el túnel en el pasado, imaginando, delirando respecto de cómo ese futuro podría ser. Una proyección hacia el futuro desde una acción en el pasado. Y de nuevo, volviendo a lo primero que les mencionaba sobre esta entrevista con este personaje, y cómo no despolitizar, y cómo pensar la política, también cuando la política se convierte en el uso de la violencia, como el medio de acción de la política. No olvidarnos que siempre hay una proyección hacia el futuro, y una proyección hacia el futuro que tiene que ver con lo que se quiere construir, pero también con cómo esos hechos quieren construir un relato, también de ese pasado. Estoy contando algunas cosas, digamos, como muy en general, y lo que les decía como copuchas de producción que voy a contar que no deberían pasar a internet, sobre todo porque si se fijan en esta lámina, en la última que tengo, no dice evasión solo. Pero bueno, pero la primera que puse aparecen los productores y aparece Sergio y Leonora de Parox, que es una productora con la cual yo trabajaba harto, hicimos 2 series, trabajamos en la serie El Reemplazante, que fue un proyecto como que todo salió bien, y se salieron de este proyecto. Y ahora estoy trabajando con Planta, que es otra empresa, y a propósito de tránsitos y movimientos y viajes, de alguna forma se salieron también por problemas que tienen que ver con lo mismo que estamos hablando acá, que está como el corazón del proyecto, que es como decir, ¿cómo contamos una historia así? ¿Cómo la enfrentamos? Entonces nosotros estamos diciendo, no puede ser una película de acción, porque sería traicionar lo que el compadre nos dijo el día 1, ¿cachai? No podemos hacer eso. Y por eso fuimos avanzando en una película que es más bien una película mental, y una película que tiene que ver con cómo contar una historia, no simplemente cómo contar una historia y enfrentarlo, digamos, como... Y en el fondo llegamos a un punto en que los productores que estaban detrás, viendo que era muy difícil levantar el proyecto por lo exigente que es, por lo caro que es y por lo intelectual que es, en cierta manera nos dijeron, hagamos una película de acción. Y en el fondo yo en ese momento dije, no, es que no puedo ir en contra de la premisa que tiene todo mi proyecto, y eso también deriva en que eventualmente uno diga, bueno, separemos agua acá, ¿cachai? A pesar de que hay gente con la que ahora mismo estoy como hablando de trabajar en otros proyectos y colaborar, y me interesa seguir teniendo un vínculo con ellos, pero también es parte como de lo que ocurre con un proyecto de este tipo, con el tránsito de un proyecto así, con el viaje de un proyecto así. O sea, el desafío más grande al que creo haberme enfrentado acá, y al que creo que nos hemos enfrentado todas las personas que han colaborado conmigo, que han sido muchas, tiene que ver con una cuestión que al final es súper fundamental en el caso del cine, que es cómo materializar las ideas. Porque en el fondo a veces uno logra tener ideas muy complejas y que son entretenidas, valiosas, que uno se estimula encontrando, haciendo descubrimientos de cosas, pero luego siempre lo difícil es cómo materializar las ideas, cómo hacerlas concretas, que no requieran más que simplemente aparecer como un objeto. Y en este caso, claro, tenemos incluso un título que ya alude a eso, o sea, alude al movimiento, alude a la evasión, alude a un desplazamiento, alude a un punto A y un punto B. Sin embargo, creo que ese es siempre uno de los desafíos más grandes cuando tiene un proyecto ambicioso como este. Con sus fugas y sus cosas. Dicho esto, yo creo que concluyo mi presentación y pasan las colegas de diseño. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas.
Gracias por la invitación. Aquí estamos con mi colega Daniela. Hemos hecho un par de veces esta presentación en distintos formatos y versiones, así que es un tema que nos gusta y que hemos desarrollado harto. Y frente a la premisa que propone la línea vinculante de que entendemos la realidad también como una constante transformación, es que también nosotros consideramos que es muy atingente este tema, ya que el tránsito, como es permanente y está vinculado al tiempo, y el tiempo todo lo transforma en basura. Y nosotros como diseñadores tenemos ahí un desafío que no solamente desde el diseño, sino que también desde la docencia, que nos permite también hacer esta versión del taller de producción limpia que nos dictamos, hemos dictado ya 2 veces con la Dani, y logramos poner esta premisa que es de cómo podemos repensar el diseño del packaging también para un delivery desde el sur austral, contextualizado. Entonces, bueno, como les comentaba, lo hacemos para el 6º semestre de la carrera de diseño. Esta fue la versión que hicimos online, entonces también había hartos desafíos ahí para poder hacer y llegar a entender procesos productivos en esta modalidad. Entonces, lo primero es como plantearse el problema. Todas estas cosas como dan para hablar mucho rato, pero principalmente plantearnos que estamos en una situación de crisis climática que es imposible no vivirla, o sea, no verla. Estamos, como nombran, en la época del Antropoceno, donde es una era geológica que prácticamente la basura es lo que va a dejar nuestra huella en la capa de la Tierra, y donde hemos llegado a sobrepasar 9 de límites planetarios, o sea, se proponen 9 límites planetarios, de los cuales ya hemos pasado 2 y 3 ni siquiera hemos podido llegar a estudiarlos. Entonces estamos realmente como hasta el cuello, y es imposible nosotros como diseñadores y creadores de objetos no hacernos cargo de esto. Entonces, frente a este problema es que hemos llegado a ensuciarlo todo, el mar, la tierra, el cielo, incluso también fuera de nuestra galaxia. Y bueno, esto también es, el tránsito está muy vinculado, y el tiempo, porque cada vez es más y no existen como modalidades que puedan responder a este problema que es de manera tan acelerada. Sin embargo, aparecen modalidades que tratan como de frenar esta visión del consumo propia como del neoliberalismo, como la economía circular o pensamientos de la cuna a la cuna, y también lo más nuevo que podría ser el diseño regenerativo, que permite como no solamente mantenernos en esta circularidad, que la verdad no es tan real por lo que estamos hablando del tiempo, sino en verdad pensar ya como en diseños más regenerativos y restaurativos para esta época. Acciones globales como las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proponen metas globales para que nos pongamos todos un poco de acuerdo y podamos como avanzar hacia allá. Y en particular nos encontramos con la ODS 12, que al diseño industrial, bueno, y también a todo lo que es producción, incumbe mucho, donde se habla de la producción y el consumo responsable, como estableciendo nuevos marcos regulatorios, desafíos, nuevos tipos de gestiones. Y ya en el ámbito un poco más nacional podemos encontrar la ley REP, donde también involucra tanto al consumidor y también al productor. O la ley de fomento al reciclaje, que establece marcos de gestión y fomenta también el reciclaje como una de las acciones principales, que como vamos a ver más adelante es solamente una parte de todo este ciclo y de las cosas que podemos hacer si es que pensamos como el diseño desde su ecoconcepción. Y en particular la ley que apareció fue como, creo que un par de semanas antes que estableciéramos como cuál iba a ser la versión del taller, que nos vino así como anillo al dedo, que fue la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas y modifica los cuerpos legales. Entonces, en particular, está la prohibición general de las entregas de productos de un solo uso en establecimientos regulados, que esto hace que todos los deliveries en el fondo tengan que cambiar toda su manera de entregar las cosas, y sobre todo en un momento donde el delivery estaba en su peak por toda la modalidad que estábamos encerrados en las casas, así que venía como
perfecto para poder desarrollarlo en el taller. Lo que les comentó Camila recién es la base, lo primero que nosotros tratamos de inculcarle a los estudiantes y para desde ahí empezar a trabajar con ellos. Entonces, una vez con esto, digamos con este contexto, comenzamos con el ejercicio de configuración. Lo primero que hicimos con ellos fue, a propósito del tránsito, nosotros siempre vemos los residuos, siempre hablamos del reciclaje y se le ha dado, bueno, este último tiempo, mucha importancia, por supuesto que la tiene, pero no soluciona el problema en sí, porque el problema no es el plástico, sino el proceso completo. Y hablando respecto al tránsito, nosotros podemos ver acá, el primer ejercicio que hicimos con los chicos, tiene relación con estudiar, analizar cuál era el ciclo de vida de un producto de baja complejidad, pequeño, en este caso era un envase de stevia, ya que tiene muy poquitas piezas, o sea, si lo pensamos con objetos de mayor complejidad, esto se vuelve mucho más contaminante y claro, aumentamos mucho más el problema. Lo interesante acá es que los estudiantes se dieran cuenta que el problema no era lo que estaban observando, digamos, y el producto en sí, el reciclaje, soluciona o tiende a resolver la etapa final de la vida de este producto, y en realidad el problema parte desde la extracción de la materia prima. O sea, hay un transitar de recursos limitados, de materias que afectan, que transitan, digamos, en el tiempo, en el espacio, ¿ya? Y que están contaminando, ¿ya? O sea, no solamente lo último, cómo nos deshacemos o qué hacemos con el residuo, sino que estamos impactando desde el momento en que decidimos fabricar un producto determinado. Entonces, entendiendo eso, bueno, estudiamos también el diagrama sistémico elaborado por la Fundación Ellen MacArthur, ¿ya? Y estudiamos o analizamos con ellos este sistema que es cerrado, que por un lado, en la parte azul, tenemos el ciclo técnico, que tiene que ver con todos los materiales que son finitos y de qué manera se puede cerrar este círculo. Y por otro lado, el ciclo biológico, que es el verde, que tiene relación con todos los recursos que son renovables. ¿Ya? Y la idea de esto es, que pueden ver en la parte de abajo, es minimizar las fugas de estos sistemas. Por eso es que se tiende a cerrar. Por supuesto, siempre hay un impacto, a pesar de que nosotros tendamos a cerrarlo, siempre va a haber un impacto acá. Entonces, comenzamos con un ejercicio de packaging, como les comentó mi colega recién, haciendo un estudio de producto. Escogieron un local. Lo importante acá era, ya que existe este transitar y que sabemos que estamos contaminando ya con el solo hecho de mover estos recursos, los estudiantes tenían que analizar locales que estuvieran cerca de donde ellos vivían. Entonces, ver de qué manera podían resolver ese problema localmente. Entonces, partieron estudiando productos de delivery, que era, digamos, en plena pandemia. Estudiaron primero el producto, cuáles eran los problemas desde el punto de vista de diseño, ¿cierto? Luego, desarrollaron el ciclo de vida de cada parte, entendiendo, digamos, primero, investigando cuál era el material y cuáles eran todos los procesos involucrados para llegar a ese desarrollo. Aquí podemos ver, bueno, lo mismo, son productos de muy baja complejidad que tienen muchos materiales, muchos de ellos que son innecesarios y que se pueden reducir. Ya hacer luego un estudio del estado del arte, de cómo se ha solucionado de otra manera, y luego en la última parte, digamos, en la cuarta diapositiva, repensar estrategias con este diagrama sistémico que vimos anteriormente. Bueno, aquí hay un detalle, pero lo voy a pasar. Luego, dale. Bueno, como todos aquí en la universidad tenemos como estas unidades, entonces la primera unidad fue de análisis y la segunda ya empezamos como a poner ciertas premisas para poder estar como todos en un mismo escenario y poder también aprender de los compañeros y hacer como revisiones, porque este mundo, bueno, del diseño es a veces infinito, entonces cuando de repente se delimita un poco más la cancha es más fácil jugar también.
Entonces, ante esto decidimos un proceso productivo que está muy vinculado tanto a la sustentabilidad como al tema de packaging y de diseño de packaging, que es el troquelado. Y perdón, que te interrumpa, era un proceso productivo que podíamos desarrollar acá. Entonces reducíamos el transporte, que en muchos casos es el que más contamina a veces, o que contamina. Sí. Y además, como era online, lo podían hacer en sus casas, porque no teníamos las maquinarias para prestar ni nada, entonces era el perfecto, elegido. Bueno, y ahí vimos algunos ejemplos donde se ha desarrollado mucho packaging, como en las personas de Celebra, que tienen un diseño de packaging muy interesante, el taller de diseño, acto y celebración, que se hace también en la Católica Valparaíso, y también así otros referentes. Y también decidimos como ciertos desafíos de diseño para también poder darle un segundo uso a esto, como decíamos, no tan solamente que termine en la basura y no tan solamente reciclarlo, sino también que tuviese como premisa dos tiempos, uno que fuera el transportar y el otro que fuera el consumir. Y también que tuviese ciertas premisas sobre el envase secundario, que en el fondo es lo que cubre al envase, que muchas veces no es necesario porque tenemos estas como cajas dentro de cajas, entonces cómo poder hacer ese desafío cumpliendo las premisas. Y también el primero, si tenemos que diseñarlo considerando su huella de impacto y que tiene una interacción directa con la comida y también con el consumidor. Y frente a eso también, bueno, hicimos ciertos requerimientos de uso, como que tenía que tener, por ejemplo, porciones para 2 personas, un sólido para compartir, 2 sólidos separados y 2 bebestibles en frascos estándar, y ciertos requerimientos de producción limpia, como que fueran piezas monomateriales, que no se utilizara pegamento, que se optimizara el material y así otras cosas. Y frente a esto nos quedamos con buenos resultados, como por ejemplo, bueno, esto todavía está en desarrollo, después con la Dani vamos a ver el final de la unidad 3, y bueno, aquí tenemos un estudio del producto, que fue lo que se desarrolló un poco más en la unidad 1, y después mediante dibujo y observación, los chicos empezaron a ver cuáles eran sus productos, y esto fue muy interesante, o sea, sus propuestas, porque, por ejemplo, aquí Camila, que, bueno, este trabajo es destacado, partió con una propuesta, pero finalmente la propuesta era de plástico, entonces también de dónde traemos ese plástico, y así, mediante el dibujo, Camila pudo ya al final definir que, cumpliendo todos los requisitos que pedíamos de diseño, hacer un envase que tuviese 2 tiempos, que primero el envase primario pudiese como contener estos palitos de ajo y a la vez pudiese servir para poder compartirlos con una persona en cualquier lugar, porque eso también era parte de las premisas, y en el envase secundario también que lo pudiese transportar todo esto, o minimizando el material y también considerando que todo tenía que ser bajo el troquel. Y así llegó a esta propuesta, que esta es la primera maqueta, donde en el fondo con lo mínimo de pieza y también como considerando que esto lo hacían en la casa, podía llevar todas las cosas que eran los 2 bebestibles, 2 trozos de pizza y palitos de ajo para compartir. Entonces también tenían que considerar que el envase se tenía que guardar en plano, que tenía que ver cómo era la interacción, que fuese fácil, que la persona que en el fondo pone la comida pudiese cómo hacerlo, y así después tenemos el envase dispuesto para consumir, siendo consumido, y qué es lo que pasa después con estos envases. Una vez que los estudiantes ya definen la forma, ¿cierto? Hay que empezar a definir, bueno, optimizar los materiales para saber cuánto va a ser exactamente, cuál es el material, la cantidad de material que vamos a utilizar para una cantidad determinada de piezas que ellos las definían. Y una vez que teníamos claro esto y exactamente la forma, podíamos comenzar a determinar la cantidad de material a utilizar y también qué material se iba a utilizar, porque en muchos casos, bueno, voy a volver un poquito, bueno, lo voy a dejar acá, en muchos casos habían estudiantes que proponían materiales súper interesantes de trabajar, pero que no los podíamos encontrar acá o que no se podían procesar acá. Entonces, finalmente, el impacto de transportar esa materia prima, de traer el material de otro lugar o de llevar luego estos residuos de packaging a otro lugar para ser procesados, tenía un impacto mucho mayor que trabajar con otros materiales. Ya, aquí tenemos, una vez que, como les decía, que el estudiante ya definió esta forma, presenta el ciclo de vida de su propuesta. ¿Ya? Y con esto nosotros, claro, podíamos empezar a estudiar de dónde venían los materiales, cómo se procesaban, etc. Y ahí empezar a concluir en lo que les comentaba anteriormente.
Una vez que teníamos esto en la teoría, ¿cierto? Este transitar de materiales y procesos, los estudiantes hacían una medición de la huella de carbono. La huella de carbono es uno de los indicadores que se puede utilizar para poder medir cuantitativamente el impacto en este caso, de un producto, digamos, de su ciclo de vida. Entonces acá ellos planteaban todos los materiales, todos los procesos, desde la extracción de materia prima hasta el fin de vida útil, ya que se iban a utilizar, y con esto obtenían varios gráficos. Aquí les estoy mostrando, el de abajo es uno como ejemplo. Ya tenemos uno donde se observa que en el caso del transporte de envase secundario, por ejemplo, que ya define como envase secundario uno determinado, la huella de carbono era la más alta de todas. Entonces aquí, claro, entramos a trabajar en este punto. O sea, ¿por qué es el más alto y de qué manera se puede modificar? Ellos vuelven a hacer esta tabla, ¿cierto? Y podemos ver que se disminuyó, ¿cierto? Analizando la tabla, pasamos de 1.8 casi a 0,18. Perdón, sí, estoy bien. 1,8 a 0,18. Ya, solo modificando algunas cosas, ya, dentro de, repensando, digamos, su propuesta con la medición de huella de carbono. Es súper importante porque es una herramienta muy clara, ya que les permite a los estudiantes tomar decisiones rápidamente. Ya, una vez con esto, ya con su remedición de la huella de carbono, los estudiantes diseñaban este diagrama sistémico, ¿cierto?, donde tenían que hacer este cierre tanto en el ciclo técnico como en el ciclo biológico, y finalmente terminaban con sus propuestas. Bueno, aquí pueden quedar disponibles, están acá, lo tenemos en un Google Sites, ¿cierto?, los trabajos, pero básicamente acá los estudiantes terminaban presentando un video donde mostraban su propuesta y cómo resolvían ellos, considerando todos los requerimientos que nosotros le habíamos dado previamente, este packaging sustentable y considerando, digamos, el desarrollo, el contexto local. Un diseño contextualizado. No sé si quieres agregar algo más. Nosotros, sí, esta creo que es la última. Sí, esta es la última. Sí, eso es lo último. Bueno, que los gráficos al final los estamos... solamente respecto a esto, para cerrar, que queremos una muestra un poco más cualitativa, porque entendemos que no se ve nada, pero como para que se entienda en el fondo que se hace un análisis como de cada una de las partes. Y eso, sí. Muchas gracias. Bueno, saludarlos, muchas gracias por la invitación. Lo que hoy día vamos a ver es una primera etapa de una investigación que he ido trabajando durante los últimos 2 años, una investigación que se transformó en un documental y que también se transformó en mi proyecto de tesis doctoral. Así que me ha quitado bastante tiempo, pero pasó de ser algo que empecé a investigar de manera más bien como para desconectarme de lo que fue la pandemia. Como que tomé este tema y se acabó la pandemia y me di cuenta que era un tema que me interesaba mucho, tanto a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de qué hubiese hecho yo en esta situación. Entonces, desde ahí un poco esta investigación, esta reflexión, esta problematización que hemos tenido. Se llama, en el proceso en que estoy, el caso de la conferencia, febrero de 1965, de los límites de la representación, que me parece que coincide mucho con los problemas que tuvo Cristian en su proceso de creación, porque cuando uno entra en temas de memoria, es muy fácil caer en ciertos clichés. Entonces creo que los desafíos que uno está teniendo en estos minutos es cómo contar la historia, si ahí viene la base de todo y uno puede estar mucho tiempo, y cuando uno dice mucho tiempo, años, tratando de encontrar esa forma de contar una historia que debe ser contada. Bueno, el caso de la conferencia fue un hecho ocurrido en febrero de 1975, en contexto de Villa Grimaldi, centro de tortura que tenía la dictadura militar.
se denomina caso a la conferencia, y dentro de la investigación también descubrí que hay un comunicado, el cual ningún libro había analizado o investigado. Entonces son 2 montajes comunicacionales que se organizan por la DINA. La DINA fue un organismo secreto que tenía la dictadura militar, encabezada por Augusto Pinochet, que finalmente buscaba eliminar todo lo que fuera organismos de resistencia político armada. ¿Cómo uno entra a estos casos de memoria que involucran temas familiares, personales y de temas país? No olvidemos que el próximo año se van a cumplir 50 años del golpe de Estado. Entonces creo que también por algo uno sigue hablando de esto. Creo que mi mayor problema fue cómo enfoco esto, y habían herramientas del mundo del cine que no me servían. Entonces tuve que ir a otras disciplinas a buscar esas herramientas, finalmente, como para comprender lo que ocurrió ahí. Es fácil escribir sobre hechos históricos, yo creo que quizás es sencillo, uno va a la historia, va haciendo cronologías, va secuenciando, y uno puede contar una historia de lo que ocurrió en el pasado, pero finalmente, como autor, uno quiere también responder preguntas súper internas. Entonces finalmente tuve que meterme como en una zona gris que denomina Primo Levi. Hay un texto: introducirse a la zona gris supone desconfiar de aquellos enfoques que pretenden encasillar en categorías fijas y estáticas la experiencia de las víctimas, clasificándolos entre fuertes y débiles, enteros o quebrados, héroes o traidores. Ello entorpece la posibilidad de humanizar sus experiencias y dificulta el análisis crítico del pasado reciente. O sea, esto lo dice María Olga Ruiz, una historiadora y quien ha sido un pilar muy importante en esta investigación. Como que yo no podía entrar a buscar buenos o malos, héroes o villanos, traidores, como que ese concepto binario no me servía o no quería yo interpretarlo así. Lamentablemente la historia de Chile está contada así, los buenos y los malos. Y los malos cuentan una historia y los buenos cuentan otra historia, y siempre hay un pliegue que uno no entiende, y quizás por eso también yo entré a esta historia, como para tratar de entender ciertos procesos. Y esto en el mundo de los historiadores, bueno, hablan de esta zona gris, o sea, donde uno como que no puede juzgar a personas por los hechos que cometieron, porque no estaban en un contexto normal, entre comillas. O sea, entendamos que el año 1975, por un lado, se estaba inaugurando el metro en Santiago de Chile, la primera estación, Metro Moneda, a San Pablo. El año 75 se inauguraba la Torre Entel. O sea, Chile estaba como entrando a la modernidad, de alguna forma. Pero por otro lado, estaba este centro de tortura brutal, que duró entre el 74 y el 78 en los faldeos cordilleranos. Entonces también había habían 2 países. Bueno, un poco lo que les comentaba, esta famosa zona gris lo plantea Primo Levi en su último libro de la trilogía de Auschwitz, Lo hundido y lo salvado. Primo Levi fue un italiano que combatió en la Segunda Guerra Mundial, y él reflexiona en torno a esto, porque en lo que ocurrió en el Holocausto hay muchas cosas similares que he ido descubriendo que ocurrieron en nuestra historia reciente. Entonces, como Primo Levi problematiza sobre Auschwitz y plantea, aquí hay un filósofo que plantea que Levi escribe la deshumanización a partir del laboratorio de la condición humana de Auschwitz. O sea, él puede salirse y ver desde afuera lo que fue Auschwitz, como un laboratorio de experimentos humanos. No solo describir los horrores, que es el error que yo creo que se comete mucho. Uno describe situaciones. Pero siento que el proceso que yo quiero hacer o el que estoy realizando es un poco similar a lo que hace Primo Levi, que es finalmente encontrar el significado de la deshumanización. Entonces, por un lado está Auschwitz y nosotros, por otro, tenemos Villa Grimaldi. O sea, a mí todavía me sorprende cuando yo le pregunto a estudiantes si conocen Villa Grimaldi y no saben que existió Villa Grimaldi. Entonces, para mí, o sea, y menos este caso. Entonces, creo que también ahí hay necesidades de contar y por qué uno se mete en estas investigaciones. El Villa Grimaldi fue un centro secreto de detención, secuestros, tortura y exterminio. Eso está comprobado. O sea,
acá hay evidencia, aquí hay un informe Vales, un informe Rético, o sea, ocurrió. Cosas extrañas del destino, yo vivía muy cerca de Villa Grimaldi, en Santiago, entonces me tocaba pasar por afuera, al lado de la cordillera. Siempre fue algo que estaba muy cerca mío, no solo a nivel familiar, sino a nivel de territorio. Coincidió que la semana pasada tuve viaje a Santiago y decidí volver a Villa Grimaldi, no había ido desde antes de la pandemia, un poco ya a buscar locaciones, porque esta investigación, como les decía, se transformó en un documental, se transformó en una tesis doctoral, y como que ya tengo que empezar a pisar en concreto. Entonces fui a buscar locaciones, fui a ver qué existía, y lo que me llamó la atención, esta es una piscina que está en Villa Grimaldi, y lo curioso, que nunca se utilizó para ninguna tortura. No hay 1 o 2 casos comprobados de tortura dentro de esta piscina, que es la piscina real, que existió en ese minuto. Pero los militares y las personas que estaban a cargo de este centro lo utilizaban más para que fueran las familias de ellos los fines de semana. Entonces escondían a los detenidos y utilizaban esta piscina para fines recreativos. Entonces también ahí hay una línea que tengo que empezar a investigar, que debe haber fotos que debe haber tomado gente que fue a Villa Grimaldi a pasar el día domingo. Porque aquí hay otro tema, no existe evidencia de lo que ocurrió en Villa Grimaldi. En Auschwitz hay fotos, sí, los americanos sacaron fotos. Están esas 3 famosas fotos que Uberman problematiza, que se pudo sacar fotos de los judíos al interior de Auschwitz. Pero en el caso de Villa Grimaldi no existen. Hay una réplica de lo que es la torre. La torre es el lugar donde llevan a los detenidos para practicar con ellos tortura física y psicológica. Esta es una recreación. Villa Grimaldi en sí ahora es un centro por la paz, es un sitio de memoria. Hay mucho dibujo y hay mucha iconografía que los mismos sobrevivientes realizaron. Por ejemplo, aquí hay un dibujo de lo que era la torre, que tuvieron que reconstruir. Ojo, el Villa Grimaldi se trató de borrar en muchos sentidos, demoliendo, vendiendo el terreno, traspasando el terreno a distintas inmobiliarias. Estos son dibujos que están al interior de la torre. O sea, realmente los prisioneros estaban en situaciones infrahumanas. Pero ocurrió algo que no me había pasado, que estaba un poco... mi investigación estaba topada en algo. Me faltaba un nuevo elemento. Yo vengo del mundo del cine, entonces para mí todo es visual. O sea, yo necesito ver la locación. Y mientras estaba en Villa Grimaldi la semana pasada, escuchaba que pasaban aviones. Y se me había olvidado que el aeródromo Tobalaba está al lado. Y empiezo a sacar libros, empiezo a investigar, y claro, la conexión era que este centro de Villa Grimaldi estaba al lado del aeródromo, y la teoría o lo que se da a entender es que los muertos o los fallecidos de tortura, detenidos desaparecidos, se llevaban al aeródromo Tobalaba y de ahí eran trasladados a otros recintos o directamente iban al mar. Entonces, los aviones, el vuelo, el sonido, empezó a ser algo, se transformó en un nuevo personaje dentro de esta investigación. Aquí hay una foto que puedo encontrar que es del año 70 por el auto, pero me pareció interesante hacer esta conexión. Los presos que escuchaban, los presos escuchaban esto, escuchaban aviones pasar. Entonces he tenido que ir reconstruyendo febrero del 75, que es el mes donde yo me voy a mover. No necesito acotar esta investigación. Entonces finalmente, los problemas que he ido teniendo, y creo que Cristian también lo planteó en su presentación, y es el gran problema que yo siempre he tenido con este tema, es cómo uno representa el horror desde el audiovisual. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Nosotros tenemos herramientas, como cineastas tenemos herramientas, tenemos un lenguaje para poder contarlo, pero cuando es algo como esto, que aún no les he contado lo que es la conferencia en particular, creo que ha sido el gran problema que he tenido. Cómo representamos esto, cuál es... y no caer en una película de acción, por ejemplo, como te pedían a ti tus productores, o no caer en clichés, si finalmente nosotros tratamos de alejarnos un poco de estas ideas preconcebidas. Yendo a lo particular, que es el caso del comunicado o de la conferencia que yo he estado estudiando, el 19 de febrero de 1975 ocurre una primera lectura en la Villa Grimaldi, donde sacan a 4 presos del Movimiento Izquierda Revolucionario, MIR, 4
jóvenes, o sea, la edad promedio de 24 años, y los obligan a leer un comunicado en el cual plantean la rendición total de este movimiento. Entonces, al leer esto, absolutamente quedaron alejados de todo estos miristas. Por un lado, el MIR los declaró persona no grata y por otro lado, la DINA les dijo, oye, chiquillos, ustedes si hablan, o sea, van a morir. Y literalmente 2 de ellos mueren asesinados a los meses del comunicado y la conferencia. Entonces, quedaron en un limbo absoluto estos 4 personajes. José Carrasco, Humberto Menentó, Cristian Mayol y Hernán González. Hernán González es quien lee el primer comunicado. Hay un primer comunicado, cosa que no estaba en ninguna investigación y que pudimos descubrir en el tiempo. Esta es una imagen que ocurre dentro de Villa Grimaldi. O sea, es el único material audiovisual que existe de Villa Grimaldi entre el año 74, 75, 76, 77, 68. No hay otro material audiovisual, no hay fotos, no hay nada, todo se eliminó. Entonces, ni en Villa Grimaldi, ellos saben que aquí hay una pared que ya no existe, que estaba en Villa Grimaldi. Hay una mesa, de hecho, esta era la oficina del capitán Espinosa. La gente ladina era el camarógrafo, también eran los sonidistas, o sea, también había una situación bastante especial. Como ven, la actitud corporal de ellos tampoco es de algo que esté muy... O sea, ellos venían de tortura. ¿Se entiende esa zona gris de la que hablamos? Ellos venían de tortura física, venían de tortura psicológica. O sea, murió gente de una forma muy horrorosa en ese lugar. Entonces este comunicado lo transmite en la televisión y claramente nadie creyó este comunicado. Como 4 miristas, que el MIR nos asila, el MIR no puede quebrarse en la tortura, ¿cómo 4 miristas van a leer un comunicado de rendición? Nadie lo creyó mucho, por lo cual Miguel Krasnov y toda la dirección de la DINA les pide que hagan una conferencia de prensa en el edificio de Diego Portales. Entendamos que el edificio de Diego Portales en ese tiempo era la moneda. La moneda, acordémonos, que estaba destruida. Y Pinochet se fue a trabajar desde el edificio de Diego Portales, actual GAM. Y aquí yo creo que hay un gran error de la dictadura, porque la base de todas las dictaduras es no dejar rastro de todas estas atrocidades. Y dejaron rastro. Y yo creo que por eso estamos volviendo 50 años después a conversar sobre esto y a reflexionar sobre lo que ocurrió. Esta conferencia, ahora estamos en el edificio de Portales, si se dan cuenta, que vamos a ver una pequeña imagen, les cambian los ternos, les cambian las corbatas, pero los ternos eran de la gente ladina, la corbata era de Krasnov. O sea, hay todo algo muy extraño en esa situación. Habían periodistas extranjeros, esta conferencia se televisó, pero lo curioso también, que yo le he preguntado a mucha gente si se acuerda de esta cadena nacional y nadie se acuerda. Todo el mundo se olvidó o quiso olvidarse. Entonces también son situaciones que uno va entendiendo en el proceso. O sea, cuando uno busca la memoria oficial de lo que ocurrió en el año 75, no encuentra el caso de la conferencia, por diversas razones, pero una es que ellos son traidores para mucha gente. Y es ahí donde yo empiezo a cuestionarme también qué hubiese hecho yo en ese caso. Vamos a ver un pequeño fragmento, 2 minutos, de esta famosa conferencia. Todo comenzó esta mañana durante la habitual conferencia de prensa que el ministro secretario general de Gobierno, general Hernán Béjares, ofrece los días viernes en el edificio Portales. El reportero Raúl Rojas, del diario La Tercera, le dijo: ministro, quiero expresarle que entre la opinión pública surgió una gran duda después de la participación por Red Nacional de Radio y Televisión de 4 dirigentes del proscrito Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR antenoche. Mucha gente se pregunta si aquellos extremistas fueron obligados o presionados a formular tales declaraciones. El ministro Béjares le respondió de inmediato que él había palpado lo mismo entre la opinión pública y que por ello iba a permitir a los reporteros entrevistar libremente a los miristas. De inmediato abandonaron la sala los jefes de gobierno y policía de seguridad y entraron los miristas
quienes conversaron con la prensa durante 1 hora y cuarto libremente. Este es el programa especial que Telediario les ofrece esta noche. Fue filmado por los camarógrafos Manuel Martínez y Mariano Castillo y preparado por los periodistas Enrique Nostroza y Bernardo de la Maza, quien les habla. Antes de contar la pregunta del señor periodista, nosotros queríamos introducir brevemente esta conferencia de prensa con 2 o 3 palabras que persiguen centralmente clarificar el objetivo nuestro al aceptar voluntariamente esta conferencia para evitar cualquier equívoco posterior respecto de las cosas que aquí nosotros digamos. El objetivo central que nos planteamos está expuesto en detalle en una intervención televisiva que ustedes deben conocer, que hiciéramos antenoche más exactamente. En esa intervención nosotros dimos lectura a un documento que titulamos Nuestro Llamado, que confeccionamos estando detenidos y que está dirigido fundamentalmente a la militancia de nuestro partido y a su periferia, vale decir a todos aquellos sectores que de una u otra manera han apoyado y están apoyando la acción del movimiento de izquierda revolucionaria en Chile. La idea era, y es en esta conferencia, exponer a la militancia del MIR y a esos sectores a que hacía referencia la real situación que hoy día vive el movimiento de izquierda revolucionaria en Chile, que a nuestro juicio, como dirigentes del MIR detenidos, estimamos es una situación de derrota. Cuando habla de situación de derrota, entendamos que esto es febrero del año 75, el año 74, octubre, fallece Miguel Enrique, líder del movimiento izquierda revolucionario. Entonces, desde ahí hay una masacre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, de todo el MIR. O sea, realmente es ahí donde desaparecen, son torturados, son detenidos y son... A ver, el MIR no se asilaba. Cosa distinta de otros partidos políticos, Partido Comunista, Partido Socialista, MAPU. Entonces también había no vamos a hablar del MIR, pero también hay una actitud sectaria. No olvidemos que para entrar al MIR tú tenías que cambiarte el nombre, dejar a tu familia, entrar, hacer lo que decía el movimiento. Obviamente, la prensa no cambia mucho, planteó de una forma que uno entiende que no fue así. Condenan a muerte a los 4 miristas, sus propios compañeros en la clandestinidad lo acordaron. Es real, el MIR tenía un folletín que se llamaba El Rebelde, donde plantean que estos 4 personajes, al finalmente delatar o no seguir lo que se les estaba pidiendo, son expulsados del partido y también son condenados a muerte, cosa que no ocurrió, pero la prensa sacó mucho, sobreinformó sobre esta situación, cosa que no informó que por el otro lado la DINA también los tenía absolutamente amenazados. Como para ir terminando y contando un poco, ir cerrando este proceso que se me abre cada vez más, que voy a Santiago, empiezo a entrar a las locaciones, pero el objetivo es poder terminarlo dentro de un mediano plazo. Entre los ex militantes del MIR e historiadores y gente relacionada con el mundo de la memoria, bueno, existen claramente 2 relatos. Algunos plantean que hay un acto de traición absoluta y por otro lado también, y es un poco la tesis que yo cargo, que en estas zonas grises lo bueno y lo malo no existe. O sea, hay que poner todo en su contexto. ¿Qué es lo que harías tú si estás bajo tortura física, psicológica? Traen a tu pareja, traen a tus hijos y te dicen, bueno, lees el comunicado o vamos a torturar a tu mujer, o vamos a torturar a tu hijo. Cosas que ocurrieron y están con evidencia. O sea, entonces son problemáticas que uno se tiene que hacer como autor, escritor, director. Hay un apelativo que a mí no me gusta usarlo porque como que al tiro se le da un contexto moral. A estos 4 jóvenes se les conoce como los huevos porque se quebraron muy rápidamente.
Cuando se quebraron muy rápidamente se refieren a la tortura, no aguantaron la tortura. Hay teorías de que ¿por qué no aguantaron la tortura? Porque eran chicos burgueses, sí, eran estudiantes de arte, de psicología, de filosofía y de física. No venían de la base del MIR, no era la clase obrera, eran jóvenes quizás muy similares a uno. Entonces siempre esta historia se conoce como la conferencia o la historia de los huevos. Pero hay dos visiones, o sea, también el tiempo va abriendo nuevos diálogos, pero siempre uno va cayendo en estas dicotomías, como héroe-villano, traición-lealtad, vida o muerte, que es finalmente lo que a mí me ha llamado más la atención, porque es un poco la pregunta que yo me hago cada vez que entro a este tema, es como, ¿qué hubiese hecho yo? Y es la pregunta que también los invito a hacer ustedes, ¿qué hubiesen hecho ustedes? Bueno, para terminar, esta investigación se basa mucho en un libro que es el único ensayo que habla sobre este tema, que es de la María Olga Ruiz, historiadora de la Universidad de la Frontera. Ella me ha acompañado mucho en este proceso, agradecer al Fondo Vitka, que también me está permitiendo desarrollar esta investigación y hacer el documental, al doctorado de Ciencia Humana, Loat, que aceptó esta investigación y te sigue dando ánimo para continuar en estos temas que a veces uno dice, bueno, ¿por qué uno está acá? Y a la Escuela de Creación Audiovisual, que también mis estudiantes me escuchan y podemos reflexionar sobre estos temas muy válidos en este tiempo y sobre todo pensando que el próximo año se cumplen 50 años del golpe de Estado y amerita también los tiempos de conversación, reflexión en torno a nuestro pasado reciente. Solo para terminar, el mundo está tan extraño y el poder de la imagen es tan confusa que en la inauguración del Festival de Cannes de este año habló el presidente de Ucrania frente a directores, actores, no olvidemos que él fue un actor. Y me llamó mucho la atención lo que habló Godard, con esto cerramos este diálogo. Godard dijo, no olviden que el cine es el mayor aparato de propaganda que existe en el mundo. Entonces desde ahí también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las historias que contamos, porque finalmente es desde ahí donde se va creando memoria y se va creando historia. Eso. Tuve que tomar apuntes porque en realidad existe como, con las presentaciones se me abrieron como caminos como súper diversos entre ellos, pero creo que apareció y me van a tener que permitir un poco como la libertad que me estoy tomando, pero apareció la idea de la memoria y la idea de la basura en los tres proyectos. En el primer proyecto, evidentemente, aparece la idea de la posmemoria, la idea de esa memoria que Marianne Hirsch habla de que es la memoria de los que no vivieron las experiencias y heredan las memorias y las reconstruyen. Esa idea de que el futuro construía memoria, creo que viene, o sea, ahí Marianne Hirsch viene a apoyar profundamente esa búsqueda de cómo puedes contar la historia, cómo esta reconversión de la historia a través de la experiencia colectiva o incluso de la experiencia heredada y cómo eso transforma el pasado. Que se conecta súper bien con la idea de la historia, o sea, es más evidente con la historia que nos cuenta Rodrigo, que tiene que ver con esta historia que es como representada múltiples veces, ¿cierto? Y que habla también de una historia como de relatos parciales. Me hizo pensar particularmente la idea de la piscina, que yo sé que no es el centro de la discusión, pero lo encontré un hallazgo fantástico, porque es como un espacio clave en el que tienes para el mismo espacio un relato tan contradictorio con el otro, digamos. Hay una oposición brutal de, me imagino, el niño de 10 años que fue a bañarse a la piscina un día domingo versus la otra persona que llevaba un mes encerrado en una de esas piezas pequeñas, ¿no?, de la torre. Entonces, está esta idea como de cómo la memoria se va construyendo colectivamente, individualmente, que existen distintos ángulos, pero al mismo tiempo cómo nosotros, sin haber experimentado eso, podemos volver a representar o retratar retroactivamente ese pasado. Y a pesar de que parezca un poco estirar el chicle, como dirían, creo que en la exposición de ustedes también hablaron de memoria, en el sentido de la memoria de las cosas, ¿cierto? Como detenerse y mirar un objeto y entenderlo como con una historia y con un origen, de dónde vengo, cómo llegué hasta acá,
cómo fui creado, cómo fui armado, ¿cierto? Y hacerte cargo de eso. Y en ese sentido los tres proyectos tenían algo, y es muy divertido porque lo tuyo es una investigación más bien con un origen clásico investigativo, ¿cierto? Lo tuyo es una obra de creación y lo de ustedes es una obra a partir de la docencia. Y los tres caminos están trabajando sobre lo mismo, sobre esta idea de la reparación, de el identificar algo que está en crisis y tratar de recomponerlo, ¿cierto? Así como la historia ha sido contada siempre desde lo heroico, por ejemplo. ¿Cómo lo hago para no contarlo desde ahí, o desde la sensiblería, o desde lo épico, ¿cierto? O desde lo geográfico inclusive, así como paisajes extensos donde sucedieron las cosas sin ensuciarte? ¿O cómo hago para poder contar esta historia sin enjuiciar, sin generar dicotomía, ¿cierto? ¿O cómo hago para enfrentar esta historia sin desentenderme? Eso es lo primero que se me viene a la cabeza. La idea de la reparación y la idea de la deuda, ¿cierto? Hay tres deudas, hay tres reparaciones, tres caminos distintos y tres caminos vinculados con la memoria. Y lo otro que me hizo pensar mucho las tres exposiciones fueron la idea de las evidencias. Bueno, es evidente así como las evidencias, ¿no? La redundancia, pero aparece la necesidad de generar evidencias de los procesos propios, la necesidad de armar una maqueta. ¿Ya? Oye, he estado pensando en esto, necesito hacer una maqueta, ¿cómo me la armo para poder demostrarte lo que he estado pensando? Y aparece esta maqueta que no es lo mismo, pero que a mí me encantó a todo esto, que tiene como un aspecto como seductor en sí mismo la evidencia, ¿cierto? O la evidencia de un video que está un poco así distorsionado, que pasa a ser casi como una obra plástica, ¿cierto? O la evidencia de estos mapas, de los recorridos de los objetos, de que viene el plástico de no sé dónde, que se sube un camión y lo puedes hasta cuantificar, así como la evidencia que te ayuda a llevar una experiencia estirada, extendida, a datos que son lo suficientemente potentes como para poder recomponer el diseño. Así que eso, solo como para darle inicio a la conversación, los dejo a ustedes para que sigan hablando de esto o lo que les parezca pertinente, pero muchas gracias por haberme dado la posibilidad de pensar en estas cosas en este minuto. ¿Sabes que yo había hecho un clic que es pariente pero un poquito distinto quizás? ¿Te paso el micrófono para que se acerque? ¿Se tira nomás? Eso. Gracias por esa introducción a las conexiones, porque también yo había estado pensando claro, como las huellas, que es parecido a la evidencia, pero también tiene como es más como cercano el recorrido hacia lo ambiental, creo yo. O sea, la huella de carbono, ¿cachai? Como las huellas. Pero también creo que hay algo que tiene que ver con las paradojas. Es como cuando Rodrigo decía el 75, es el momento en que Chile entra a la modernidad y está pasando esta cosa de horror. Y como que si viniese así como Adorno y Horkheimer a sentarse con nosotros ahora a la Escuela de Frankfurt, dirían, pero es que eso es la modernidad. O sea, eso es la cumbre de la modernidad, es que llega el horror, ¿cachai? O sea, como se supone que la ilustración iba a significar este hombre ilustrado, que además no es mujer, ¿cachai? Pero en realidad deriva en horror. Y esa paradoja, yo intuyo que no está tan lejana del problema del que están hablando ellas, ¿cachai? O sea, como decir, puta, es increíble que podamos volar, pero en realidad, si todos los habitantes de la Tierra nos repartiéramos la energía, la huella de carbono que tenemos, uno podría ir como de Santiago a Nueva York, pero de ida, ¿cachai? No podéis volver ese año y no gastaste nada más de energía, ni en comer, ni en dormir, ni en nada. Entonces como que se generan unas cosas fantásticas, literalmente, Pero que tienen estas consecuencias literalmente horrorosas. Y bueno, a mí que me interesa derechamente contar historias, lo interesante de esto es que siempre hay drama en esto, ¿cachai? Siempre hay drama en las paradojas. Y hay absurdo, y hay comedia. Y a mí no necesariamente me parece necesario como en el interior de esto que uno tenga que resolver, pero si uno lo mira como desde esta otra capa que estamos mirando, como más filosófica, pues es complejo, sobre todo cuando literalmente, en el caso de lo que están hablando ellas, que es la crisis ambiental, es una cuestión que realmente está así como una cuenta regresiva corriendo y como que estamos todos ahí viendo como esa bomba va a estallar, literalmente.
Sí, les voy a pasar al tiro el micrófono porque las que tienen que conversar son ustedes, pero cuando mostraste el video en el que primero está el relato de como el supuesto relato como del que experimentó el momento en el que se define el código, y después cuando se ve la traducción del actor describiendo el código de los espacios, uno ve la crisis que tú expones después, que es la que tú tienes en el momento de hacer el proyecto, como que se ve plastificado el proceso y tú decís, uy, qué nervio, como lo traducido en inglés y con subtítulos, ya como que me dio una cosa como de higienización de la situación, que habla del horror de tener ambas cosas juntas, ¿no? El hecho y después las consecuencias. De alguna manera como que hay algo que se pierde en ese tránsito y que nos ayuda a mentirnos a nosotros mismos para poder seguir andando como si no pasara nada, ¿cierto? Así como que el envase sea hermoso nos ayuda a dejar de pensar en de dónde viene el envase, que la traducción sea con un actor más bonito nos ayuda a pensar que la acción fue menos horrorosa, que las imágenes estén desaparecidas, la mayoría nos ayuda a pensar que no sucedió, como que es casi necesario vivir en un estado de ignorancia para poder seguir existiendo, no sé. No sé si somos capaces de ver la verdad de frente, una cosa así, pero... Bueno, como respecto a lo último que hablabas, como creo que hay un vínculo muy interesante de cómo contamos las historias, de que en el fondo, si bien ustedes están contando algo también que efectivamente ya pasó y lo podemos contar de manera hermosa o horrorosa, también nosotros tenemos que mostrar lo que vendría siendo un producto, un objeto, un diseño, y que también esta parte horrorosa puede ser parte de un relato, y que no necesariamente porque no lo mostremos significa que no exista o que tengamos que mostrarlo de manera bella para que sea comprensible, sino que aparece efectivamente en gráficos engorrosos, con números, pero aparece de cierta manera. Y a la vez podemos embellecerlo con todo esto que pasa alrededor de la sustentabilidad, y todo lo eco y lo bio y las cosas de cartón reciclado, lo café, el como greenwashing que existe. Entonces creo que también de nuestra parte poder mostrarlo un poco horroroso también vincula esto de mostrar las cosas que ustedes muestran que son crudas y que no hay por qué ocultarlo bajo personajes bonitos, y también preguntarse, ¿estos son villanos o son héroes? Entonces creo que también como poder mostrar esta parte cruda de lo que está pasando y como poder analizarlo también, como que vincula todo esto de las cosas que hemos presentado, considero. A mí me pasó algo similar a lo que comentaba Cristian, de esto de que se le vino a la mente y hizo el clic con las huellas. También me pasó, bueno, como decía él, desde nuestra presentación era tal vez mucho más directo el nexo, porque hablábamos de las huellas de carbono, pero las huellas yo las vi también en las presentaciones de ellos, o sea, las huellas que quedan en la historia, en estas familias, en estas personas que sufrieron y que vivieron estas historias, y cómo la humanidad a través de sus acciones va dejando huellas en el camino, digamos, en el camino de la vida y en el camino de la vida de nosotros y de la vida del planeta. Yo quedé un poco desesperanzada con las presentaciones, pensando en qué tipo de huella estamos dejando, ya tanto en el planeta, en la humanidad, y qué somos capaces de hacer nosotros en conjunto, porque finalmente todas estas huellas que estamos dejando las dejamos todos nosotros en conjunto, no por separado. Vamos, hay algo que estamos haciendo como sistema humano que tenemos que replantearnos. Eso, no sé, te lo dejo a ti, Bueno, o sea, claramente la modernidad no llegó, o sea, que también se plantea. O
O sea, el poshumanismo plantea eso, o sea, ¿de qué modernidad hablamos? Nunca nos llegó esa modernidad. Y siento que si ya estamos tocando estos temas de crisis ambientales, de cómo seguir hablando de nuestra memoria como país, es como que hay algo que no está solucionado. Entonces finalmente hay una crisis súper grande y tratando de enganchar este tema es que en verdad hay una preocupación de todos nosotros por contar una historia que sea beneficiosa para la humanidad. O sea, estamos tratando de poner ese granito que uno debería poner cuando uno viene de paso a este mundo. Entonces por eso cuando tú hablas de humanidad me gusta mucho la palabra humanismo. Pero ahora estamos en el poshumanismo y estamos volviendo a los seres vivientes, a los hongos, a las algas. Entonces también hay una crítica muy fuerte en todos estos temas a lo que ocurrió en la modernidad, si es que existió en países con más del tercer mundo, porque también la modernidad, si lo planteamos desde la Escuela de Frankfurt, es europea. O sea, ¿qué podemos hablar acá en Brasil, Argentina, Chile después de la colonización? Entonces también son temas que para nuestros estudiantes aún no está dentro de su reflexión. Me llama la atención eso. Están todos muy preocupados que el mundo se va a acabar, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y realmente tiene solución y esa solución está en nosotros planteando estos temas, la reflexión, quitando lo que tú dices, este estigma de héroe villano, el bien y el mal, buscando otro análisis. Y yo siento que eso es lo positivo de nuestra investigación, en nuestro trabajo, y lo que nos une. Y por las otras exposiciones que he ido escuchando también, Carolina, siento que también van en ese lado, cómo solucionar esta crisis en la que estamos viviendo desde nuestra disciplina. ¿Pero te puedo decir algo en respecto a eso? Creo que no vamos a solucionar nada mucho desde nuestras disciplinas. O sea, creo que es una linda aspiración. O sea, creo que podemos hacer, o sea, siempre podemos hacer cosas y podemos hacer pequeñas contribuciones, pero creo que al final es la política donde se tienen que solucionar las cosas también. O sea, y no solo la política de los partidos, sino que en un sentido más amplio, creo. Y también me pasa como en relación con este gran problema de las huellas y la modernidad, que en realidad ha sido un tremendo problema que está como tan cuestionada. Y claro, yo estudié sociología en los 90 y en ese momento hablar de poshumanismo era como gente que fumaba opio, ¿cachai? Era como uno así, como gente que estaba como en una vanguardia, taquilla, pero era como, ¿qué onda el poshumanismo? Y ahora como que el poshumanismo es como un tema de vida o muerte, ¿cachai? O sea, es como lo más pragmático es ser poshumanista. Y en mi experiencia como lector, por ejemplo, me ha pasado que creo que el único libro que me ha dado esperanza que he leído en el último tiempo es The Mushroom in the End of the World, el hongo al fin del mundo, en que dice veamos cómo los hongos que salen en la lluvia ácida nos pueden dar pistas desde una resiliencia que realmente es profunda y que puede que tenga claves políticas y económicas, donde los hongos tal vez, que es como este ser así como del que encarna la humildad total, nos dé lecciones a quienes estamos rompiendo todo. Y no estoy todavía muy seguro, y yo creo que la persona que lo escribió tampoco sabe cómo necesariamente aquello tiene una puesta en marcha pragmática. Pero de verdad creo que, o sea, coincido con Rodrigo en el sentido que el lugar del poshumanismo hoy es como un lugar de pragmático y de sobrevivencia, y no es lo que solía ser, que era como una gente muy volada, que era como cuando yo las primeras veces que escuché que como que uno le daba un poco risa, ¿cachai? A ver, primero que nada hay que hacer la distinción, porque están los poshumanistas que hablan de una nueva naturaleza a partir de la tecnología, y están los poshumanistas que hablan de lo que queda después del humanismo, que no es lo mismo. Entonces, creo que ahí hay una grieta que divide esas dos posibilidades del poshumanismo que nos puede dar alguna posibilidad. Yo creo que la mejor, yo no estoy segura de que la mejor manera de generar cambios sea la política. Yo creo que la mejor manera de generar cambios es a través de la educación. Por algo estoy enseñando en una universidad, porque francamente creo que el mundo se cambia no desde afuera, sino que se cambia de acuerdo a cómo uno lo percibe. Y acá voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible, pero creo que existen como
como dos caminos para poder llegar a ese nivel de conciencia que te permite efectivamente ver posibilidades distintas dentro de lo mismo. Una es la espiritualidad, que es un camino que yo no he tomado a lo largo de mi vida, así que no me voy a hacer cargo de eso. Pero existe otro camino que tiene que ver a través como del conocimiento y de la empatía. Pero empatía, estoy hablando de la empatía del conocimiento, no estoy hablando de ser buena persona, porque de verdad que en eso no me voy a meter. Yo creo que si es que uno es capaz de ver el trabajo que hace el otro y tratar de entender los procesos a través del cual él comprende o él observa, a lo mejor hay algo que se te descraquea a ti por interno. Entonces, en este tipo de instancias a mí me satisface mucho que, a pesar de que son distintos esfuerzos aislados desde nuestras disciplinas para resolver ciertos resquemores o preocupaciones o deudas, ya sea con el medio ambiente o deuda con el relato y con la verdad histórica, o deuda con el registro, o deudas, todos tenemos esta sensación de que hay algo que está inacabado, ¿cierto? Y cuando tú ves la lucha del otro, a veces eres capaz de dar un salto en tu propia en tu propia búsqueda. Yo creo que por ahí, si es que logramos escucharnos mejor, quizás hagamos algo que haga la diferencia. A lo mejor nosotros no somos los que lo vamos a lograr porque ya estamos demasiado formateados, somos profesores. La verdad que estamos haciendo un intento por ser más o menos regularmente buenos en el mundo, ¿no? Pero a lo mejor hay alguno de nuestros estudiantes que va a escucharnos a todos nosotros y va a ser capaz de entender algo que nosotros no hemos visto. O sea, siempre pienso en la persona que entendió la fuerza de gravedad. Eso tiene que haberlo cambiado todo. Pero no haberla calculado, sino que haber entendido que había algo que te tiraba al centro. Eso te tiene que haber cambiado todo. Pero bueno, en fin. Ya, es demasiado tarde para seguir dándole vuelta a las cosas insostenibles. Muchas gracias por su participación, gracias por sus ponencias. Yo siempre quedo muy contenta de escuchar a los colegas y su maravillosa disciplina y las ganas que le ponen para poder seguir adelante. Así que tengan un buen día lunes y nos vemos la próxima semana.